Introducción. Este es el último momento de María Teresa León, una de las intelectuales más lúcidas, comprometidas y silenciadas del siglo XX español. Escritora brillante, militante incansable, compañera inseparable del poeta Rafael Alberti y testigo viva del exilio republicano, María Teresa no fue solo una figura al margen de la historia. Ella era historia. Su vida estuvo marcada por la pasión por las letras, la defensa de la cultura frente a la barbarie y una valentía feroz ante los vendavales políticos que arrasaron su generación. Pero su final no fue digno de una mujer como ella. Fue solitario, silencioso y para algunos sospechosamente precipitado. En 1988, en una residencia geriátrica de Majadahonda, se anunció su fallecimiento como una muerte natural, consecuencia del deterioro por el Alzheimer que la había ido apagando durante los últimos años. No hubo gran cobertura mediática, ni homenaje inmediato. Apenas unas líneas en los periódicos y un breve duelo literario. Parecía que la historia se cerraba ahí. Sin embargo, años después comenzaron a circular versiones inquietantes. ¿Y si su muerte no fue tan natural como se dijo? ¿Y si hubo una caída desde una ventana? ¿Y si todo fue cubierto para evitar un escándalo? María Teresa León no era una anciana cualquiera. Era una mujer con historia, con enemigos ideológicos, con memorias incómodas. Fue una voz femenina que incomodó al franquismo, que relató el horror de la guerra con una pluma afilada y que ya en el exilio nunca dejó de denunciar la represión en su país. Su regreso a España, en 1977, ya enferma, fue un regreso simbólico, pero también una advertencia. El olvido no perdona y el poder tiene memoria larga. ¿Fue María Teresa víctima de su propia fragilidad o de algo más? En este episodio, nos sumergiremos en la historia de una mujer que vivió con intensidad, que amó con devoción y que luchó con dignidad. Exploraremos su infancia en una familia liberal, su apasionado romance con Alberti, su papel durante la Guerra Civil y su largo exilio por América Latina. Pero sobre todo, trataremos de entender qué ocurrió en los últimos días de su vida. ¿Fue el deterioro mental el único culpable? ¿O acaso alguien quiso que María Teresa callara para siempre? Porque detrás de cada figura pública hay un lado invisible, y a veces, las muertes más discretas son las que esconden los secretos más ruidosos. Esta es la historia de la última escena de María Teresa León, y tal vez, solo tal vez, aún no hemos escuchado toda la verdad. El escenario y contexto de su vida. Para entender el último suspiro de María Teresa León, hay que viajar muy atrás, hasta los salones ilustrados de principios del siglo XX, cuando nació en Logroño en 1903. Provenía de una familia liberal, culta y profundamente vinculada al pensamiento progresista. Su abuelo había sido amigo de Galdós, y su infancia estuvo marcada por los libros, los debates y una sensibilidad precoz hacia la desigualdad y la injusticia. Desde muy joven, María Teresa no encajaba en los moldes que la sociedad imponía a las mujeres. Su pluma era feroz, su pensamiento agudo y su carácter indomable. Estudió filosofía y letras, y en una época en la que el mundo literario era patrimonio casi exclusivo de los hombres, ella irrumpió con una fuerza poco común. Fue escritora, guionista, dramaturga, periodista, pero también fue una mujer de acción. En la Guerra Civil Española, María Teresa no se quedó en las palabras. Fue una figura clave en la Alianza de Intelectuales Antifascistas. Organizó la evacuación del Tesoro Artístico Nacional y se convirtió en cronista del dolor, la esperanza y la resistencia. Junto a Rafael Alberti, su compañero de vida y de lucha, formó una de las parejas más emblemáticas del compromiso cultural republicano. Pero la victoria franquista la condenó al exilio, primero en Francia, luego en Argentina y más tarde en Italia. Años de nostalgia, de pobreza digna, de lucha interna por no dejarse arrastrar por la amargura. Durante ese tiempo escribió algunas de sus obras más poderosas, como Memoria de la Melancolía, donde dejaba testimonio de una vida rota por la guerra, pero aún encendida por la pasión. Sin embargo, en ese largo vagar, algo comenzó a quebrarse dentro de ella. La enfermedad de Alzheimer fue apareciendo como una niebla lenta. A medida que la lucidez se iba deshilachando, su entorno cambió. Volvieron a España en 1977, tras la muerte de Franco, pero ya no eran los mismos. Rafael era aún celebrado como poeta, pero María Teresa era una sombra, una presencia difusa que muchos preferían olvidar.
Su voz se había apagado y su figura, antes fuerte, se tornó frágil. Fue ingresada en una residencia, lejos de los focos, de los homenajes, de la memoria colectiva. Allí, en ese entorno gris y casi anónimo, fue donde se escribió la última página de su historia. Un lugar clínico, desprovisto del calor que merecía una mujer que había dado todo por su país, por la cultura, por la libertad. Para algunos fue simplemente el desenlace lógico de una enfermedad cruel. Para otros, fue un abandono deliberado, una forma de borrarla lentamente, como si su existencia incómoda necesitara desaparecer también del recuerdo. Ese escenario, entre la historia y el olvido, entre el heroísmo y la soledad, es el que envuelve la muerte de María Teresa León. Y cuanto más se investiga, más evidente se vuelve que lo que se dijo oficialmente. Quizás no sea toda la verdad. Ascenso Itzaira. El ascenso de María Teresa León no fue el de una estrella fugaz ni el de una figura moldeada por los medios. Fue un ascenso lento, lleno de contenido, tejido palabra por palabra, batalla tras batalla. En una época en la que ser mujer ya era una desventaja, ella se convirtió en una de las intelectuales más activas y respetadas de la Segunda República. Su voz resonaba con firmeza, no como eco de su marido Rafael Alberti, sino como un faro propio. Escribió cuentos, ensayos, novelas, piezas teatrales, y todo lo hizo con una mezcla de sensibilidad y fuerza que pocas lograban. En el Madrid convulso de los años 30, María Teresa era una figura central. Asistía a tertulias literarias, organizaba eventos culturales, daba conferencias, y mientras las bombas caían, ella protegía cuadros, manuscritos y memorias. Su vida no era cómoda ni segura, pero estaba llena de propósito. Junto a Alberti, formaban una pareja casi mítica, el poeta del pueblo y la narradora de la memoria. Se amaban, discutían, creaban y luchaban. Fue un tiempo de intensidad absoluta, pero todo eso se derrumbó tras la derrota republicana. La caída no fue solo física, sino emocional, ideológica y existencial. El exilio, con su promesa de salvación, también traía el precio del olvido. En Argentina vivieron entre sombras. Aunque siguieron escribiendo, publicando, dando conferencias, el interés por ellos disminuyó. Lo que habían representado en España ya no tenía lugar. Las nuevas generaciones no los conocían. Los viejos amigos morían o se alejaban, y la distancia comenzaba a ser mella. Con los años, Rafael Alberti fue ganando reconocimiento internacional, pero María Teresa se fue desdibujando. A veces aparecía como la esposa del poeta, una etiqueta injusta para alguien que había dirigido revistas, que había publicado más de 20 libros, que había puesto su cuerpo y mente al servicio de la historia. El Alzheimer, cruel y despiadado, llegó cuando ya estaba cansada. Fue una ironía cruel. La mujer que más luchó por la memoria, que escribió una autobiografía desgarradora, perdió precisamente eso, la memoria. Cuando regresaron a España, su deterioro era evidente. Mientras Rafael era homenajeado, entrevistado y celebrado como símbolo de la transición, María Teresa apenas podía hablar. Su mirada, antes viva, era ahora un reflejo opaco. Fue ingresada en una residencia, y poco a poco el mundo se olvidó de ella. Nadie preguntaba, nadie escribía sobre su estado. La escritora, la activista, la memoria de una época, había sido reducida a un nombre en una ficha clínica. Y así cayó María Teresa León, no por falta de talento, no por escándalos, sino por un olvido selectivo, casi cruel. Su caída fue la de muchas mujeres de su generación, silenciadas, desplazadas, convertidas en apéndices de los hombres que amaron. Pero lo más trágico no fue su desaparición de las letras, fue su desaparición del recuerdo colectivo, una caída invisible, silenciosa, que aún duele. Clímax, verdad oscura. Oficialmente, la muerte de María Teresa León ocurrió el 13 de diciembre de 1988, en una residencia geriátrica en Majadahonda. Se declaró como una muerte natural, consecuencia del deterioro causado por el Alzheimer. Un final esperado, decían algunos, tras años de declive, pero entre quienes conocieron su historia, su carácter y los silencios que rodearon sus últimos días, esa versión siempre pareció demasiado conveniente. Durante sus últimos meses, María Teresa vivía prácticamente aislada. Rafael Alberti, su compañero de vida, la visitaba con frecuencia, pero su salud también se resentía. La residencia donde fue ingresada era austera, funcional, pero no especialmente cálida.
personal escaso, pasillos fríos, protocolos impersonales. Allí, una figura como María Teresa pasó de ser la gran narradora del exilio a convertirse en una paciente más, con un número de habitación y un historial médico. Fue en ese contexto donde, años más tarde, comenzaron a surgir versiones que contradecían el relato oficial. Algunos investigadores, historiadores e incluso antiguos empleados de la residencia comenzaron a señalar un detalle que hasta entonces había sido ignorado, una posible caída desde una ventana. No se trataba de un suicidio clásico, pero sí de un accidente extraño o no tan accidental. ¿Cómo podía una mujer con movilidad reducida acceder sola a una ventana abierta en un piso superior? Los registros médicos fueron escuetos. No hubo autopsia detallada. La familia no solicitó una segunda revisión. Se aceptó la versión del fallecimiento natural, pero ciertos indicios no cuadraban. La hora exacta del deceso nunca fue clara. Algunos testimonios hablaban de un ruido fuerte esa madrugada, y otros aseguraban que se pidió a los empleados no hablar con la prensa. Un silencio incómodo cayó sobre todo lo ocurrido. ¿Fue un accidente, una negligencia o algo más inquietante? Algunos sostienen que, al igual que muchas mujeres incómodas del pasado, la figura de María Teresa era mejor callada que celebrada. Su obra hablaba de guerra, de exilio, de resistencia. Había denunciado al régimen franquista y a sus cómplices. Incluso en la transición, su memoria incomodaba a ciertos sectores. Y si su final se manejó de forma apresurada para evitar polémicas, y si no se investigó por miedo a lo que se pudiera descubrir, el hecho de que su muerte haya quedado reducida a una nota al pie en los archivos oficiales no hace más que aumentar las sospechas. En un país que apenas comenzaba a reconciliarse con su pasado, María Teresa representaba una memoria que algunos preferían dejar atrás. Su vida entera fue un testimonio de lucha, y su muerte, posiblemente, un ejemplo de olvido intencionado. La verdad, como siempre, sigue oculta entre sombras. Lo único claro es que el final de María Teresa León no estuvo a la altura de lo que fue su vida. Y quizá eso no fue casualidad. Opinión del canal. Desde este canal, no podemos evitar sentir una mezcla de admiración profunda y dolor silente al recordar la figura de María Teresa León. Admiración por todo lo que representó. Una mujer adelantada a su tiempo, valiente, lúcida, que no solo escribió sobre la historia, sino que fue protagonista activa de ella. Dolor, porque su final nos confronta con una realidad que se repite. Las grandes mujeres de nuestra historia, aquellas que lucharon sin esperar aplausos, son a menudo borradas con la misma facilidad con la que se cierran los libros que nunca se leen. María Teresa no fue una simple acompañante de Rafael Alberti. Fue su igual, su compañera de lucha, su inspiración y muchas veces su sostén. Pero la historia oficial, esa que tanto nos gusta simplificar, la relegó a un segundo plano. Y lo más trágico es que ese segundo plano se extendió hasta sus últimos días, cuando su presencia se volvió incómoda, su lucidez se desvanecía y su nombre desaparecía de los círculos culturales. La posibilidad de que su muerte no fuera tan limpia como se relató, que existiera un silencio deliberado alrededor de lo ocurrido en aquella residencia, nos obliga a mirar con otros ojos. No se trata de señalar culpables sin pruebas, sino de recordar que el olvido también puede ser una forma de violencia, que una vida como la suya merecía ser cuidada, protegida y despedida con el mismo respeto con el que ella cuidó la memoria de un país en guerra. Nos preguntamos, ¿cuántas otras María Teresa han caído en el vacío del desinterés, la negligencia o la incomodidad histórica? ¿Cuántas han sido silenciadas en nombre de la tranquilidad política o la comodidad cultural? Contar su historia no es un acto de nostalgia, sino de justicia, porque hay vidas que no deben olvidarse, porque cada palabra que ella escribió sigue teniendo eco, porque mientras su voz resuene, aunque sea a través de nosotros, María Teresa León seguirá viva. Final abierto, nostalgia y eco. En alguna parte del tiempo, la voz de María Teresa León aún resuena entre las páginas olvidadas de una biblioteca, entre los papeles amarillentos de un archivo que nadie consulta, o tal vez en los recuerdos difusos de quienes alguna vez la escucharon leer en voz alta. Su mirada, aquella que vio caer a la República, cruzar océanos, perder amigos, volver derrotada, aún permanece suspendida en el aire,
como si esperara que alguien, al menos uno, la mirara de nuevo sin miedo al pasado. Hay algo profundamente injusto en cómo la historia trata a ciertas figuras. Se les borra con una lentitud cruel, como si el silencio fuera una segunda muerte, más dolorosa que la primera. Y sin embargo, María Teresa, incluso en ese olvido, dejó huellas. No monumentos, no grandes titulares, pero sí palabras. Palabras como armas, palabras como refugio, palabras como testigos de todo lo que vivió y amó. Pensar que pudo haber caído desde una ventana, sola, confundida, sin que nadie lo notara, sin que se investigara, sin que se cuestionara, no solo estremece, indigna, nos hace replantear qué entendemos por memoria, porque la muerte de una mujer como ella no puede ni debe terminar en una ficha de residencia o en un acta escueta de defunción. Su final, más allá de cómo ocurrió, es una metáfora dolorosa de lo que España ha hecho con muchas de sus voces femeninas más valientes: silenciarlas, esconderlas, temerlas. Y sin embargo hay algo que ni el tiempo ni el olvido han podido borrar del todo: la dignidad de su palabra. Su Memoria de la melancolía, escrita cuando aún luchaba por aferrarse a sí misma, es una carta abierta al futuro. Nos interpela, nos sacude, nos recuerda que las historias incómodas son, precisamente, las que más necesitan ser contadas. Este final no cierra, no puede, porque mientras quede alguien dispuesto a buscar su nombre, a leer sus textos, a preguntarse por qué cayó, María Teresa León seguirá ahí, en una grieta de la historia, en un rincón de la memoria, en el eco de una verdad que aún no se ha dicho del todo.